Buenas jóvenes, para el día de hoy vamos a examinar el capítulo 12 de el tomo 1, volumen 1 de la Nueva Historia General de Panamá. Este capítulo, escrito por el doctor Alfredo Castillero Calvo, coordinador general de la obra, se titula Las Ferias del Trópico. Aquí lo que queremos examinar es qué son las famosas ferias de Portobelo. ¿Por qué en el imaginario colectivo se han presentado como un escenario de riqueza incalculable? Y cómo de alguna forma ese escenario sirve para explicar, justificar y hasta darle antecedentes históricos a la función transitista y a la interoceanidad que caracteriza la economía panameña y la función transitista de la República de Panamá, especialmente de la región central. Alfredo Castillero Calvo lo que nos está diciendo en este capítulo es que la Feria de Panamá, que sería un prototipo de las ferias que están haciendo los españoles para llevar la plata americana hacia España, y en ese sentido tendría alguna relevancia en comparación con las ferias que se hacían en México, en el puerto de Veracruz, y otras ferias menores que se hacen en otros puntos del continente americano, hispanoamericano, para ser más preciso. Era parte de un sistema. La plata, en caso de Panamá, se extrae de el cerro de Potosí, que está en lo que se llamaba en aquella época Alto Perú, que hoy llamamos Bolivia. Esa plata se extraía con mano de obra indígena, se usaba mercurio local para facilitar el proceso de extracción de la plata de la piedra, y luego esa plata se cargaba al lomo de mulas hasta la costa del Pacífico, el límite entre lo que sería Chile y Bolivia o Perú, y por ahí entonces esa plata se traía por la costa hasta el Callao. El Callao, esa plata se unía a una flota de barcos que llevaban otra mercancía que iba a ser vendida en los puertos de Portobelo a los barcos españoles para llevarla a Europa. La flota llega a la ciudad de Panamá e inmediatamente comienza a ser trasladada en mulas. La plata traslada las mulas. Eh, ¿En qué? Supuestamente en cada lomo de mula caben dos cajas de 200 libras de plata, de lingotes de plata. Es una mula lleva 400 libras de plata y va en una flota de recuas que se llama, de mulas que se llama recua, cada una tiene entre 25 o 30 mulas, y son esclavos negros quienes arrean las mulas, y generalmente hay un capataz negro libre que es el que las conduce a través del camino real, que es un camino terrestre, empedrado, con piedra de río. Las mulas se les coloca herraduras para que no se maltraten las pezuñas en el recorrido, y demoran unos 5 a 7 días en llegar a Portobelo. De ahí las mulas regresan, un tramo de 3 días más o menos, y entonces vuelve a hacer el viaje. Y una feria demorará entre 2, 4 semanas. Una feria de 6 semanas es algo extraordinario. Entonces, ¿cuándo comienza la famosa feria? Bien, la feria comienza cuando la flotilla llega al puerto de Portobelo, a partir de 1597, porque hasta 1596 el destino terminal caribeño de la ruta era el puerto de Nombre de Dios, como un puerto más abierto y menos protegido, y estaba expuesto al ataque de piratas como el de Francis Drake. Entonces, a partir de esa fecha, el 97, se fue trasladando el terminal de la ruta a Portobelo, y de ahí comienza la historia de las famosas ferias que tanto han ustedes escuchado en algún momento de su vida. Esta feria
representaba un momento clave en la economía ismeña. La economía ismeña giraba alrededor de las ferias, con buena razón. España había organizado dos sistemas de flotas y galeones para que sus barcos mercantes, protegidos por galeones militares, fortalecidos militarmente, hicieran el trasiego a través del Pacífico, del Caribe, y llegaran a las costas de México y a las costas de Panamá, particularmente el Caribe panameño, que es Portobelo. Comerciantes europeos que querían vender a América productos que los hispanoamericanos necesitaban, aprovechaban la oportunidad para traer su mercadería para venderla aquí a buen precio. La feria llegaba a Portobelo, el gobernador y alcalde hacían la recepción de la flota, se hacía un ceremonial, el, la correspondencia, lo que llamaríamos la valija diplomática, es entregada a la autoridad real para que saque la correspondencia que corresponde a Panamá y remita luego la correspondencia que corresponde al Perú y los otros territorios del Pacífico suramericano español. El tesorero, el, lo que sería la gente que hace el trabajo de contaduría, se ubica para contabilizar la mercancía que va a bajarse de los barcos para su venta y para ir sellando o revisando los sellos de la plata que sube al barco. Llegó el barco, comenzó a bajar su mercancía, comenzó la feria. Comerciantes del Perú que han venido para la ocasión han traído cacao, palo de Brasil, algunos cueros para mandarlos a España. Y a cambio están ahí para comprar la mercancía que viene de Europa, que se está bajando, estamos contabilizando que se está bajando para ir cobrando los impuestos y la gente comprando la mercancía y pagando los impuestos por el intercambio de mercancía. Entonces viene eh, telas finas, telas burdas, vienen calzados finos, calzados burdos, vienen joyas, hierro, ya sea en bruto, hierro para las herramientas, para las puertas, para las campanas, o campanas ya hechas que se traen a muy buen precio, los crucifijos, y también el hierro para usarlo en las puertas, como la que tenemos al fondo, que los picaportes y tiradores pues, se hacen de metal, la bisagra se hacen de metal, se hacen de hierro, y o se traen las piezas de hierro o se trae hierro para que artesanos panameños o peruanos lo produzcan. Además vienen libros, y de comer viene trigo, eh, aceite de oliva, vinagre, olivas o aceitunas, elementos que son parte de la dieta mediterránea a la cual el español está acostumbrado. Y infinita cantidad de elementos más forman parte de los que trae la feria, que se van a descargar y se van a comprar, se van a vender, se van a negociar y se van a ir almacenando allí. En el momento que la feria comienza a ser mayor algarabía es cuando llega el primer cargamento o embarque de mulas, llegan las primeras recuas cargadas de plata y lo que es la aduana estuvo relativamente tarde, así que al principio la gente llegaba, se colocaba frente al muelle y ahí se iban descargando los lingotes de plata para que los revisaran y los subieran al barco. Y estamos hablando de lingotes pesados, lingotes enormes. Primero empezaban como 90 libras, luego hicieron más pequeños de 45 libras, para entonces contabilizarlos, revisar los sellos reales, subirlos al barco para determinar el que era del rey, ya que supuestamente entre el 10 y 20% de lo que se saca de las minas le corresponde al rey, más lo que es de pago de otros impuestos, y lo que son de los vecinos que van a mandar para España a pagar por deudas, por compromisos, o simplemente remitir a sus familiares que están allende el mar.
Esta mula regresa y después vienen las otras que vienen trayendo la otra cargando de plata. Y la feria durará lo que dure el traslado de la plata que ha venido desde el Alto Perú en la pequeña flotilla del Pacífico. Mientras tanto, el cacao, el caucho para Brasil y otros elementos que puedan traer ahí también, venían elementos medicinales que se utilizaban como la quina, del cual se descarga la quinina, vienen en los botes, no se pueden traer en los barcos porque es muy caro y los botes demoran como 2 semanas en ser llevar la mercancía de Panamá a nombre a cruces y de cruces río abajo hasta el Pacífico, el Caribe, lo que era la desembocadura del río Chagres, ahí arriba en la cordillera se encuentra el Fortín, ¿ya? Que protege el sitio, San Lorenzo, que no es el que lo conocemos actualmente, sino uno que existía antes, porque el que nos conocemos actualmente es construido en el siglo XVIII, el que existía originalmente estaba, estaba más abajo, o sea, menos altura y era menos omnipresente. Bueno, era más sencillo. Pero estaba ubicado en ese mismo en un cerro que se eleva hasta la altura donde la conocemos, donde está el Fuerte San Lorenzo hoy, que insisto, es del siglo XVIII, no es este que está el 16 y 17 inicialmente. De ahí, de la desembocadura del Caribe, el barco va por la costa hasta llegar a Portobelo. Hasta 1596 llegaba al nombre de Dios, pero ya a partir de 1597 llega a Portobelo. Y ahí esta mercancía llega y se vuelve, se vende a los comerciantes europeos o se embarca si ya está cocinada para su consumo en Europa. ¿Ya? Las mulas no se están usando para nada que no sea la plata. Porque por trasladar plata, los dueños de mula cobran más plata, cobran más. Para traer cuero u otros productos se consume menos. Entonces, si uno quería que su cuero y sus cauchos se fueran y asegurar que se iban, a veces había que mandarlo antes de la feria y estaban almacenados en depósitos en Portobelo para poder subirlo, porque trasladarlo cuando era el periodo de feria era muy caro, porque lo cobraban a precio de pequeño trayecto de mulas que había, te lo cobraban a precio de plata. Estas 2, 3, 4, hasta 6 semanas que duraba una feria, terminaba cuando llegaba el último cargamento de plata, se hacía todo el trámite de revisión sellado, poner sello, cobrar impuestos, sube la plata y el barco o la flotilla de barcos protegido por los galeones sale. Termina la feria, hasta la próxima. Portobelo queda lleno de mercancía que han traído de Europa. Entonces esa mercancía se comienza ahora a trasladar en botes. Hay dos tipos de botes. Están unos botes anchos que llaman chata, que tienen mayor capacidad, pero son más lentos. Y están los bongos, que son como piraguas o canoas muy largas, donde puedes meter hasta 20 personas y mercancía menuda. Y tiene la ventaja de que el recorrido se puede hacer más rápido, ¿no? Porque es que el recorrido de Portobelo a Panamá es complicado. Una chata puede demorarse 2 semanas en llegar a, a lo que es Panamá, porque hay que llevarla por el río y como el río está acá, el río Chagres está acá en cruces y tiene que bajar a nivel del mar. Entonces, el recorrido para llevar mercancía de Portobelo para allá, eso hay que hacerlo al contrario, río arriba, y es complicadísimo. Si es invierno, pues tienes que enfrentarte las crecidas, las corridas, las tempestades. Y si es verano, entonces el problema es que el río se seca y hay tramos que están cruzando con pérdida. Y eso de tirarse al agua, empujar al barco, como que a veces no es muy seguro, porque en ciertos tramos hay muchos lagartos. ¿Ya? Entonces es un proceso arriesgado y peligroso y por eso en vez de mandar al agua se usan pérdigas, que son eh, eh, ramas largas y fuertes para apoyarlas en el fondo del río y empujar el barco río arriba. Entonces esa mercancía llegaría a Cruces, que es un pequeño poblado que tampoco tiene muelle. El muelle era la escalera de la iglesia donde llegaban los barcos
y de ahí la mercancía pues se traslada hacia la ciudad de Panamá y a la flotilla del Pacífico que está esperando para llevarla. Entonces, eso es una feria del trópico. Esa es la feria de Portobelo. ¿Qué imagen daba esto a los hombres de su época y a los historiadores, incluso eh, a las personas del día de hoy? ¿Cuál es la importancia de la feria? ¿Cuál es la riqueza que tenía? ¿Cuál era su función? Bueno, eso lo analiza Castillero en una serie de puntos. Él va a hablar primero de la visión de los contemporáneos, para mostrarlos cómo los testigos de la feria estaban asombrados de la cantidad de dinero que había. Una feria podía mover entre 10 y 20 millones de pesos, que es una cantidad absurda, imaginable, y los que conocían alguna feria en Europa decían que esto era mayor que cualquier feria de Europa, y los que conocían la feria americana decían que era la mayor feria americana, y por lo tanto la conclusión era que era la feria más rica del mundo, la que más dinero movía. Eh, el sistema de recurrencia del sistema de flota, simetría y recurrencia, él lo que analiza es cómo funcionaba la lógica de la flota, cuando salía de España, cuando se bajaba la mercancía de Alto Perú y cómo se iba dando este encuentro entre la plata americana y la mercancía europea que tiene una lógica. Las ferias van a ser muy, pero muy frecuentes en el siglo XVI, parte del XVII, pero ya en el XVIII comienzan a espaciarse, comienza a ser cada vez menos importante hasta que finalmente desaparezca. O sea que el periodo de auge de la feria viene siendo mediados del siglo XVI, después de 1550, que más o menos cuando comienza el trasiego. 1570 se oficializan el sistema de flota de galeones y se oficializa la feria, y el sistema continuará hasta fin del siglo XVII, siendo fabulosamente rico a fin del siglo XVI, comienzo del XVII. Hasta la medida del XVII, el sistema es fabulosamente rico. Tipicidad y atipicidad de la feria. ¿A qué se refiere? Lo que es una feria típica. Eso lo quiere construir el doctor Castillero, una feria típica. Encontrar a mediados del comienzo del siglo XVI una feria que reúna los requisitos para decir, bueno, esta feria es un ejemplo de todas las ferias que ha ocurrido. ¿Ya? Eso es lo que es típico. Y lo que es atípico es cuando pasa algo que no es así. Entonces, una feria típica describiría el proceso que le he dicho ahora y que aporta entre 10 y 20 millones. Una feria atípica es una que demore menos tiempo, porque España está en guerra y no puede venir muchos barcos, o hay que posponerla por la guerra, o falta mercurio y no se produce suficiente plata en Perú, o el caso de Panamá, durante el ataque de eh, Francis I en Portobelo y Henry Morgan después en Portobelo y Panamá, que las ferias se espaciaron porque no había seguridad en el transporte. Hasta que no se restableció el sistema de defensa, no se hizo la feria. Entonces, había cosas que podían afectar la regularidad de una feria, pero más o menos el proceso que le he explicado era lo que era una feria típica. Beneficios de los transportes y servicios. Bueno, ahí se hace la pregunta, bueno, ¿y cómo gana la gente de Panamá una feria? Bueno, lo primero es obvio. Lo obvio es gana la gente que tiene las mulas y las traslada. Gana la gente que tiene los botes, es decir, las chantas y los bongos, que trasladan la mercancía que quedó en nombre de Dios, o Portobelo, hasta Panamá. Ese proceso puede demorar 6 meses. O sea, la feria durará un mes. Pero este negocio entre llevar mercancía, primero tener la mercancía que quiero mandar para España, tenerla en Portobelo, tengo que mandarla de la feria. Y luego, cuando termine la feria, la mercancía que quedó en Portobelo, tengo que mandarla para la ciudad de Panamá y de al Perú. Entonces, eso mantiene la actividad económica funcionando por 6 meses. Entonces, la gente que tiene los botes y la gente que tiene las mulas, gana dinero con esto. Ese es el primero, es obvio. Claro que tiene un gasto, hay que estar comprando las mulas, hay que comprar la herradura, hay que correr forraje para alimentarla, hay que pagarle a o hay que comprar los esclavos negros, carísimos, que son los que hacen que el sistema funcione. También durante el proyecto hay mulas que se mueren por exceso de trabajo, por mal del camino, y hay que reemplazar las mulas que también son caras. Y a veces los botes también se dañan en estos recorridos, hay que reemplazar los botes. O sea que hay un costo allí
Y lo que él sorprende es que el número de mulas y el número de botes casi no cambia a lo largo del periodo. Es una especie de techo en el sistema para mantenerlo floto. No es que ahí va acá, voy a meter 1000 mulas para que haya más plata cuando venga la próxima feria. No, no, nadie hace eso. El número de mulas se mantiene más o menos estable para poder mantener el precio estable. Si usted mete demasiadas mulas, entonces usted está empujando el precio para abajo. Así que los dueños mantienen más o menos el mismo flota, la misma flota o parque mulero y la misma cantidad de flota de mulas, de botas y de chatas. ¿Qué más se gana? Bueno, la gente que cuando llegó a los viajeros, pues tuvieron que alquilar algún depósito para guardar la mercancía o algún cuarto para que durmieran. Entonces, la gente que tiene residencia en Portobelo o en la ciudad de Panamá o en los pueblos a lo largo del camino, porque viaje demora de muchos días y hay que detenerse a lo largo del camino, y hay gente que tiene hostales y hospedajes que reciben a la gente y una hamaca y algo de casabe, una silla fuerte y a dormir, café y el té no tomaban todavía, eso vendría mucho después. Del siglo XVIII, 18 té, 19 café. No, en esta época no. Todo lo que son las sillas de la tierra es lo que la gente toma. Además tenemos que, tanto en Portobelo como en Panamá, en la ciudad de Panamá, la gente pues tiene entretenimientos para los adultos, para los viajeros que están aquí. Entonces tú encontrarás licor, casas de juego, prostitución, y esas otras actividades ilícitas que tienen, bueno, no ilícitas, pero normales de los puertos, que no son tan santas, tan honorables y que realmente no se menciona. ¿Ya? ¿Qué más? El embalaje. Imagínese, usted va a mandar eh, seda, camisa, usted la va a mandar en barco y usted la manda en cajas grandes. ¿Ya? Para que el tipo que mandó usted veje que la caja está ahí, que no se la han perdido ni se la han abierto. Cuando llega a Panamá, esa caja grande se desarma y aquí te colocan la mercancía en zurrones o cajas más chicas que quepan en los botes. Tú tienes que hacer recorrido hasta Panamá y en Panamá entonces estas cajas te las desarman, te vuelven a armar la caja grande, te la subes al barco y te lleva los talones que compraste en Panamá. Porque cuando llegas allá a Perú, eso hay que descargarlo en mulas para llevarlo a los depósitos y la caja grande es muy difícil de llevarla, así que hay que volver a desembalar y igual ocurre con los zurrones para el vino o para el vinagre, etcétera. Es otro producto que se hacen aquí que se abastece. Entonces hay todo un sistema que uno se inserta ofreciendo hospedajes, alimentación, servicios de transporte, servicio logístico, diríamos hoy, más los fletes que hay que pagar a los barcos cuando se van. Así que sostiene mucho dinero. ¿Cuánto dinero da una feria? Bueno, una feria puede dar entre 10 y 20 millones. Total. La pregunta es, bueno, ¿y en Panamá cuánto se queda? Alfredo Castillo que algo nos da en un capítulo, un subpunto, nos da explicación de que él estima que aproximadamente el 10% de ese dinero se queda. Es una feria chica que aporte 10 millones, se queda 1 millón de pesos en Panamá. Una feria normal, 20 millones de pesos. Y una fecha extraordinaria, pues ni piense cuánto es. Ahora, ¿cuánto es un peso de 7 reales hoy? ¿Cuánto valdría? 1 millón de pesos españoles del siglo XVI ganado en otra feria. Ni se ponga con ese ejercicio, no lo va a sacar, no lo va a sacar porque es demasiado dinero, es una cantidad absurda de dinero. Entonces la gente en Panamá tiene palacetes, y tiene palacetes en Perú, y tiene banco en Perú, y tiene palacetes en alguna ciudad española, eh, y tiene barcos, y tiene otros negocios aquí, tiene finca. ¿Ah? O sea que hay posibilidades desde fin del siglo XVI hasta mediados del siglo XVII de ser fabulosamente rico con una feria. Ya a fin del siglo XVII el asunto cambia, el siglo XVIII también, pero por lo menos por un periodo de 80 años, 70 años, las ferias son extraordinariamente ricas y usted puede ser extraordinariamente rico. Entonces, ¿quiénes son los ricos? Bueno, Alfredo Castillero Calvo nos da un listado de los vecinos más ricos de Panamá. Disfruten ese listado. Corrupción de funcionarios.
¿Pueden creer que en aquella época había corrupción? Inspectores de aduana que en vez de perseguir el contrabando, miraban para otro lado al cambio que le pusieran una bolsita en la mano. Gente que tenía que poner el sello a la plata o verificar que el sello fuera original para contabilizarla y de pronto se les iba y no contaban un par de barritas. Porque todo lo que usted, bueno, cuando usted contabiliza eso hay que pagar impuestos. Si usted no contabiliza, no paga impuestos. Y la gente de aquella época no le gustaba pagar impuestos. El contrabando es un fenómeno enorme, también se daba de mercancía que entraba y que no paga impuestos y se llevaba y se traía, eh, ya sea ropa europea o mercancía americana que llegaba y pasaba por Panamá y no se reportaba y se hacía toda una cadena de contrabando, donde los funcionarios tenían que saber qué estaba ocurriendo, pero no se metían porque o habían sido nombrados por un pariente o habían comprado el cargo, habían pagado para ejercer un cargo. Y cuando un pariente te nombra o cuando tú compras un cargo, tu principal función es recuperar tu inversión. O sea, si alguien invierte $1 millón para ser diputado, su primera misión es recuperar ese $1 millón y el doble, por lo menos, para justificar la inversión. ¿Ya? Entonces, ocurre lo mismo. La corona necesitaba plata, llegó a vender algunos cargos, la gente los compraba y su misión era recuperar su dinero o más, por una vía o por otra. Las ferias fueron fabulosas y van a terminar a mediados del siglo XVIII, hacia 1740. Eh, Primero por la cantidad de contrabando de mercancía que hay, que hace poco viable seguir usando la feria. Hay una época que se llama un navío de permiso, un barco británico que le dan permiso que traiga mercancía después de una guerra de secesión que hubo a comienzos del siglo XVIII. Y ese barco inglés, por ejemplo, llegaba un barquito a los Portobelo que vendía mercancía británica, vendía mercancía, después ahí iba, se dejaba a la costa, regresaba al día siguiente, se iba vendiendo mercancía y después se iba al día siguiente, regresaba y la gente dice, pero caramba, ¿este barco cuánto tiene? Y obviamente lo que está pasando es que hay una flotilla de barcos británicos, él vende lo que tiene, busca, recarga y viene, y eso no es lo que era el nivel de permiso, el nivel de permiso era un navío, y eso es contrabando. Entonces, así como había eso, había otros mecanismos de contrabando que hacían que la gente ya tuviera suficiente mercancía europea, no querían ni venir a la feria, se venía a la feria para cumplir con el protocolo de que yo vine y compré algo, pero el contrabando que llegaba a Perú era enorme, el contrabando que pasaba por Panamá era enorme, así que la gente lo hacía para no pagar los impuestos que se cobraban en la feria. Finalmente, la flotilla o la Armada Británica en guerra con España ataca Panamá con General Vernon hacia 1740, 1739, 1740, destruye a Portobelo y la corona decide acabar con el sistema de ferias, de flotas y galeones y desaparecen las flotas de Portobelo. Resultado, aunque las ferias desaparezcan, la memoria de la riqueza de esta feria no desaparecería. Estaría presente en la memoria de los panameños o ismeños a fin del siglo XVIII, estaría presente en el imaginario de los ismeños en todo el siglo XIX, un elemento clave, las demandas continuas por modernizar la ruta para volver a vivir la época de la feria, y estuvo presente en la generación de 1903, cuando apuesta por la construcción del canal interoceánico, organizan el movimiento de independencia de Colombia, hacen esta alianza cómplice con los Estados Unidos, porque para ellos el canal iba a permitir que Panamá tuviera otra vez las ferias de Portobelo, es decir, a volver a repetir la riqueza de aquella época. Y casi uno podía escuchar ese mismo canto de sirena cuando el gobierno panameño anunció la ampliación del canal. Muchas gracias.